Mi nombre es José Manuel Barrios, soy de Montevideo, Uruguay. Nací en 1983 y escribo poesía desde que tengo más o menos 15 años. No creo que exista una diferencia entre vida y obra. Por eso mismo la escritura va conformando la obra en la medida en que mejora el escritor a vivir, ¿no? Mejora la vida del escritor, mejor dicho. Por eso lo que escribí en los primeros tiempos tenía un carácter un poco más sucio, un poco más desgarbado, tendiente hacia el grito y la destrucción, porque creo que eso era lo que necesitaba en ese momento, con mi primer libro que se llamó Democracia. Continué un poco esa búsqueda en un nivel anecdótico. Se puede resumir como la mutación de las fuerzas de dominación de la postdictadura, ¿no? Cómo las fuerzas de dominación de la dictadura cambian, mutan, se camuflan y están presentes en la vida democrática. Mi segundo libro, Explanans, es una continuación de eso, pero ya convirtiéndose en una máquina, abandonando lo emotivo quizá, abandonando ese grito, ese desgarro, ese lamento, que era un poco el reconocimiento de la paternidad como una autoridad y una voluntad de poder humana. El tercer libro que publiqué, que se llama Coagula, ya comienza una especie de cambio en mi obra que se termina de concretar en el libro que estoy presentando ahora, que se llama Yoga. Yoga es el primer volumen de El Telos Virga. El Telos Virga es una obra de 5 volúmenes que se basa en 5 estados correspondientes al alma. El éter, que sería la claridad, la muerte y el ángel. El vacuis, que sería el vacío y la redención del yoga. El cromo, que sería el sexo, el poder y la guerra. El virga, que sería el ella-él, amba, el andrógino y la magia. Y el éter, que sería la claridad, el ángel y la muerte. Acerca del contexto de mi escritura, debo decir que un contexto es un texto mayor, un supertexto, un texto que de alguna manera interpreta la vida y la obra de un autor. En ese sentido, mi contexto bien podría ser la literatura uruguaya. Sin embargo, también podría ser la literatura latinoamericana, y ambos contextos son muy disímiles. Porque la relación que tiene la literatura uruguaya con la literatura latinoamericana es bastante ambigua, y en lo que respecta a poesía, los lazos más fuertes fueron sostenidos en los años 80 con el neobarroso, y el neobarroso realmente solamente ocupó a 2 o 3 escritores uruguayos, a Roberto Chavarren, a Eduardo Ospina y alguno más, pero no mucho más. Entonces no se puede hablar de que haya una literatura uruguaya neobarrosa, se puede hablar de un neobarroso. Y por otro lado, una literatura uruguaya que es una institución que habla de un tipo de ser uruguayo, de un tipo de persona y de un tipo de identidad que deviene de la generación del 45, un tipo de literatura que deviene de Onetti, de Benedetti, de Galeano. Ahí es donde me parece que la única manera, tanto en narrativa como en poesía, con la cual uno puede trascender esos establishment hermenéuticos, es la ficción. Y la ficción bien entendida como punto de fuga entre la vida y la obra. En la medida en que desde mi poesía yo puedo acercarme a lo que me parece necesario expresar, no en Uruguay, sino en un contexto mayor, por más que Uruguay no se ocupe de ese contexto mayor, ahí es que
por ejemplo, a mí me interesa plantear una obra que no se enmarque en ninguno de los géneros canónicos. La literatura uruguaya tiene la característica de que perpetúa esos géneros canónicos, ¿sí? Y olvida y desconoce los escritores que trascendieron esos géneros, como por ejemplo Felisberto Hernández. Felisberto Hernández, uno de los padres de la literatura uruguaya, tiene una obra totalmente híbrida, que no se sabe si es a veces solamente narrativa, a veces puede ser apuntes, observaciones, ensayos, poesía, etc. Sin embargo, no es leída así, es leído como un narrador y desde ahí es que se interpreta y de ahí es que se enseña. Entonces ahí viene la otra parte importante, que yo soy docente de literatura y eso también forma parte de mi escritura, lo que enseño, la forma en la cual comprendo la literatura. Entonces mi escritura comienza con algo que siento, que evidentemente comenzó mucho antes, pero después continúa en cómo lo expreso y lo puedo expresar de diversas maneras, desde una charla, una clase o un texto. Escribo un poema pero no lo veo, ya que la noche es una gran cortina negra. Una ciudad repleta de calles donde la gente camina de aquí para allá. Esa calle es el poema cuando mira hacia arriba y escribe sobre un cielo que nadie podrá escribir. El brillo del sol mana por doquier. Aparecen luces que despejan el cuerpo de las nubes. Nuestro recuerdo amable dibuja nuestro sol, el sol turquesa. Pero las manos desaparecen. En nada se parecen al ojo que las dibuja. El sol turquesa parece ahora un astro inalcanzable, tatuado en un papel que solo se puede vender, canjear o intercambiar. Escribo este poema pero no lo veo, ya que no me quisieron ni la mitad de lo que yo los quise. Se escaparon de mí a la salida del teatro, no me defendieron ante sus padres, se avergonzaron de las fotos en las que salíamos juntos. Este poema es capaz de quitarme toda la poesía que no escribí, así como el sol turquesa le roba a los hijos a las niñas inocentes. Ven a vivir por debajo del agua, ven a vivir por debajo del agua. Ven a vivir por debajo del agua, 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 ahora.